Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 1 de septiembre del año 2023, inicio del último cuatrimestre del año. Mes en el que al final de este mes deben estar definidas las alianzas políticas de cara a las elecciones del año entrante. En materia internacional, lo más importante tiene que ver con la situación en Ecuador, nuevamente. Presos de 6 cárceles de Ecuador mantienen secuestrados al menos a 57 guardias penitenciarios y policiales en protesta por operativos de seguridad de la fuerza pública en las prisiones, según indicó el organismo rector de los reclusorios, SNAI. En medio de una jornada violenta por el estallido de 2 carros bomba en Quito, la entidad señaló en un comunicado que 7 policías y 50 agentes carcelarios están retenidos en 6 centros de privación de libertad, sin dar mayores detalles sobre lo sucedido. Más temprano, el ministro del Interior, Juan Zapata, había indicado que todos los guardias estaban retenidos en la prisión de Cuenca, donde los reclusos protestan desde el miércoles debido a la presión de los operativos policiales. Este suceso sería una respuesta de los grupos criminales ante las intervenciones de la fuerza pública en los centros penitenciarios del país, cuyo propósito es el decomiso de objetos prohibidos que son utilizados en hechos violentos, las famosas requisas. El miércoles, cientos de soldados y policías realizaron un operativo de búsqueda de armas, municiones y explosivos en una cárcel de la andina Latacunga, al sur de Ecuador, una de las principales de la nación y escenario de las frecuentes matanzas entre reclusos que dejan más de 430 muertos a lo largo y ancho de todo el país desde el año 2021. Las hipótesis sobre las retenciones han ido cambiando a lo largo del día. En un principio, el SNAI indicó que se trataba de una represalia por esa intervención de la fuerza pública. Luego, autoridades señalaron que la retención es en protesta por el traslado de reclusos a otras cárceles. Estamos preocupados por la seguridad de nuestros funcionarios, expresó Zapata en rueda de prensa en Quito. En redes sociales se hizo viral un video grabado presuntamente desde dentro de la cárcel de Cuenca, aparentemente por parte de los policías y guardias carcelarios retenidos, donde hacen un llamado al gobierno para encontrar una solución que permita su liberación. De acuerdo con el SNAI, se está tomando una serie de acciones para recuperar el orden en el sistema penitenciario con el apoyo de militares y policías. Bandas vinculadas al narcotráfico sostienen una guerra por el poder y usan las prisiones como centro de operaciones. Ante los cruentos enfrentamientos entre las organizaciones aliadas a carteles mexicanos y colombianos en las cárceles, el presidente Guillermo Lasso decretó el 24 de julio el estado de excepción en todo el sistema penitenciario por 60 días, lo cual les permite desplegar militares en las prisiones. Delicadísima la situación en Ecuador. Por otra parte, el Papa Francisco, pontífice de la Iglesia Católica de Roma, llegó hoy viernes a Mongolia, siendo así el primer pontífice que visita este país con el objetivo de dar ánimos a la pequeña comunidad católica de apenas cerca de 1.400 personas. Descansará durante toda la jornada para recuperarse de las 9 horas y media de vuelo y recuperar el horario normal de sus labores. A su llegada al aeropuerto internacional, Chingiz Khan fue recibido por la ministra de Asuntos Exteriores, Baksesek Bakmunk, y por una joven que le ofreció yogur seco, una usanza típica del país, y después se reunieron durante algunos minutos en una sala del aeropuerto, ya que la ceremonia oficial de bienvenida se celebrará mañana sábado. Después, Francisco irá a descansar a la prefectura, la residencia del prefecto de Ulán Bator, el cardenal Giorgio Marengo, ya que el Vaticano no cuenta con una nunciatura, una embajada del Vaticano en Mongolia. Durante el viaje, el Papa destacó que venía a visitar a un pueblo pequeño que vive en un territorio enorme, pero con una gran cultura, y pidió reflexionar sobre el silencio de las estepas, porque dijo que Mongolia se extiende en todos los sentidos. El 2 de septiembre estará dedicado a citas institucionales por la mañana con las autoridades civiles, entre ellos el presidente y el primer ministro, y por la tarde
con obispos, sacerdotes, misioneros consagrados, cerca de unos 80 en todo el país, donde hay tan solo 9 parroquias, 4 de ellas en la capital, donde se concentra el 40% de la población de este estado, uno de los más despoblados del mundo. Francisco se reunirá con el clero en la Catedral de San Pedro y Pablo, construida en el siglo XX con una estructura que recuerda a las yurtas, las típicas tiendas circulares de Asia Central, construidas así para refugiarse del frío y los fuertes vientos de las estepas, y donde se encuentra una estatua de la Virgen encontrada por una mujer entre la basura años atrás, luego entronizada y venerada como Madre del Cielo. El Papa también celebrará una misa en la tarde del 3 de septiembre en el Steppe Arena para los 1.500 fieles residentes en Mongolia. El 90% viven en la capital, pero también se unirán otros miles de fieles procedentes de diversos países vecinos como Rusia, China, Tailandia, Kazajistán, Kirguistán, Azerbaiyán y Vietnam. El domingo presidirá un acto ecuménico e interreligioso en el Home Theater, en el que participarán representantes del chamanismo, el sintoísmo, el budismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo y otras confesiones. El 4 de septiembre, último día del viaje, Francisco inaugurará la Casa de la Caridad, un lugar para dar cobijo y ayuda a los más necesitados en el país, donde un 36% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. El avión papal aterrizó poco antes de las 10 horas de Mongolia en Ulan Bator, donde Francisco fue recibido por un séquito de guardias de honor mongoles con vestimentas tradicionales de color azul, rojo y amarillo, y era conducido sentado en una silla de ruedas. Muy bien. Y por último, para aquellos que niegan el cambio climático, que sigue habiendo mucha gente que niega el cambio climático. La Agencia Meteorológica de Japón anunció hoy viernes que el país tuvo en el año 2023 el verano más caluroso desde que comenzaron las mediciones de temperatura en 1898. Algo similar reportó el Departamento Meteorológico de la India, que informó que desde que pensaron los registros, agosto de 2023 fue el mes más cálido y seco jamás medido. En el verano, entre junio y agosto de 2023, la temperatura media en Japón fue considerablemente alta en el norte, este y oeste japonés. Las temperaturas medias fueron las más altas para un verano desde 1898, indicó la agencia nipona. Un aire cálido ocupó el norte y un aire cálido fluyó desde el sur, lo que resultó en temperaturas veraniegas considerablemente más altas en el norte, este y oeste, agregó la agencia. La anomalía de temperaturas medias en Japón, basada en observaciones en 15 localidades, fue de más 1.76 grados Celsius, lo que supera ampliamente la de 2010, que fue de más 1.08 grados Celsius, que era hasta el 2010 la más alta desde el inicio de las mediciones en 1898 y la más alta para el verano, dijo la agencia meteorológica en un comunicado. Similar escenario se vivió en India. Las temperaturas medias y máximas en agosto de 2023 fueron las más altas desde 1901, indicó el Departamento de Meteorología indio en la misma jornada. La importante escasez de precipitaciones y la debilidad del monzón son las principales razones, explicó la agencia. Las precipitaciones medias en agosto fueron de 161.7 milímetros, 30.1 milímetros menos que en el último récord mínimo registrado en agosto del 2005. El monzón, por su parte, acarreó mortíferas inundaciones en algunas partes del norte de India, pero en conjunto las lluvias fueron mucho más moderadas de lo habitual, lo que provocó un calor récord. Millones de agricultores indios dependen del monzón, por lo que las lluvias estivales son vitales para la seguridad alimentaria de India y el sustento de las comunidades rurales. Flor, el cambio climático, aunque hay quienes insisten en negarlo. Pero no. Bueno, aquí en Panamá estamos siendo testigos presenciales y viviendo en carne propia nuestro propio sauna. Temperaturas de 33 grados centígrados con sensación térmica. ¿Hubo en estos días? Sí, con sensación térmica de 43 y 45. En Chitré se ha registrado una temperatura muy alta por estos días. Incluso la gente dice que Chitré estaba más caliente que David tradicionalmente ha sido considerada la ciudad más caliente
del territorio panameño. Así que, cambio climático. Por eso es que la Autoridad del Canal de Panamá está tomando previsiones de ahorro de agua para lo que viene en el próximo verano, que se espera que sea más severo aún. Usted ahorre agua. También esa es una parte vital de la, el fenómeno del Niño, de la campaña. Según la propia directora de hidrometeorología, del Instituto de Hidrometeorología, el fenómeno del Niño arranca ahora, en septiembre, mediados de septiembre, y se va a extender hasta abril. Por lo menos. Digo. Por lo menos. Abril, cuidado que es mayo y cuidado que es junio. Sí. Es que hay que ver. Hay que estar preparado ya. Hay que tomarlo en serio porque... El calor de las elecciones. Sí, exactamente, van a ser unas eleccionnes en calor. Dice el reportaje ahora del crucero que inauguró la temporada de cruceros en el puerto de cruceros de Amador. Dice que los turistas reciben con simpatía la calidez del ambiente panameño. Totalmente. Por acá se va a sentir calor y por el norte se va a sentir un frío intenso. Exacto. Son los efectos del cambio climático, definitivamente. Oye, vieron que el magistrado del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista, está quejándose de que la Contraloría no le manda auditorías. Y no le manda auditorías en virtud de la reforma a la ley, de forma ley que ha sido demandada ante la Corte Suprema de Justicia por inconstitucional, que faculta a su criterio al Contralor a cerrar auditorías así estén en curso. Sí, no abrirlas siempre ha sido su facultad. Lo que nunca había sido es que una auditoría en curso, a criterio de él, sea cerrada intempestivamente. Y eso está ocasionando que solamente le han mandado 14 auditorías del año. Te voy a ser honesto, a la jurisdicción de cuentas. Esto cambió, no para bien obviamente, pero dependiendo de quién gane las elecciones, aunque yo realmente no auguro, no soy muy positivo en ese sentido. Cuidado que eso no vuelve a cambiar, esa ley, porque aquí los políticos todos se arropan con la misma manta, ya seas de PRD, panameñismo, oposición, gobierno, el partido que sea. Todos se arropan con la misma manta. Y para prueba y muestra un botón, todo lo que cambió Ricardo Martinelli cuando llegó, pasaron 2 gobiernos y más nadie lo cambió. Más nadie lo cambió porque a todos terminan favoreciéndose de esos cambios. Es como lo mismo de la carrera administrativa. Por eso es que tú ves que ninguno de la oposición se queja por lo que hoy está diciendo el magistrado cigarrista. Nadie se queja por eso. Deberían, pero nadie se queja porque a todos les conviene. Porque la jurisdicción de cuentas es una herramienta estatal en la lucha contra la corrupción, cuando lo que busca es recuperar dineros del patrimonio público que ha sido lesionado por una aplicación irregular, ya sea corrupción, desgreño, etcétera. Entonces, y ese es el temor de la ley de transparencia, porque los cambios que ahora se hagan, no importa el partido que gane, a menos que gane, pues, alguien por encima de los partidos políticos, alguien de la libre postulación, alguien que realmente esté proponiendo eso en sus planes de trabajo. El partido político que venga no va a cambiar eso. Por eso es que es importante que el cambio no se dé, porque es muy difícil después revertir lo actuado, ya que todos los partidos al final terminan beneficiándose de esos cambios, y lo vimos particularmente con los cambios que se dieron en su momento, nada más al ejemplo del Consejo de Seguridad. Sí. El Consejo de Seguridad, cuando se creó en la época del señor Martín Torrijos, cuando se hicieron todos los cambios, al final el que controlaba el Consejo de Seguridad era un ministro de Estado. Después eso se pasó a responsabilidad del presidente. En el gobierno de Martinelli. Y adivinen qué, nunca volvió a cambiar. Y todos lo han criticado. Bueno, es lo mismo que la UAF en la presidencia. Igual el tema de la UAF, era bulla en el momento. La única modificación que hizo la administración Varela fue desmontar el gobierno paralelo, que fue un cambio de leyes que hizo la administración Martinelli para extender los periodos de los funcionarios que él había designado más allá del. Pero los blindajes ahí están. Pero todo lo otro ahí continúa. Los blindajes ahí están. Es lo mismo que la carrera administrativa, que ahora... ¿veis? Ayer lo comentábamos la semana pasada. La carrera administrativa, ¿cuándo comienza a salir? Siempre en el último semestre del gobierno. Sí. Todo el mundo se acuerda de los... ¿Por qué? Porque ahí están tratando de blindar. 48.000 funcionarios en esta vuelta están tratando de blindar. Con la gravedad que en esta ocasión, tal como con la ley de transparencia, es una reforma prácticamente total de la ley de carrera administrativa, de la que viene del año 94. Que si bien porque ahora conviene, Guido. Es, que si bien la queja es que era una ley que era básicamente letra muerta y que solamente a final de los periodos presidenciales los gobiernos se empeñaban en aplicarla, ahora están reformando toda la ley de carrera administrativa y eso hay que revisarlo con lupa, porque es que también, al igual que con la ley de transparencia,
promover ese tipo de legislación que cambia todo el esquema en un periodo preelectoral, hay que revisar qué tan conveniente sea. Los clubes cívicos se pronunciaron, por cierto. Sí, yo vi el pronunciamiento de los clubes cívicos a tono en el momento. ¿Dónde está ahí la queja de los opositores? No, si es que... Y de los candidatos presidenciales. Es que aquí ni uno habla porque todo le va a convenir después. Exacto. O sea, todos hablan a medias tintas, ¿no? Todos hablan... De lo que les conviene en el momento. O lo que la gente cree que quiere escuchar. Pero al final, las reformas, claro que le convienen a todos los partidos políticos por igual. No importa si sean nuevos, viejos, el del medio, no importa. Dependiendo de la visión que tengan los partidos políticos de lo que es la administración de la cosa pública. O sea, si el partido político, sea cual sea, tiene una visión correcta de lo que es la política y lo que es la administración de la cosa pública, debería levantar la voz contra este tipo de proyectos de ley. Todos los partidos políticos coinciden, y ahí está la queja ciudadana. Todos coinciden en ese punto. Administran el bien público, claro, como a ellos mejor les conviene. Porque al final, el que gana termina siendo, tú sabes, como el rey de este feudo llamado Panamá. O sea, y entonces no escogemos presidente, ni escogemos diputados, escogemos reyes, escogemos señores feudales. Porque cada uno es un feudo, cada uno es su espacio. Ellos no piensan en la minoría, ellos no piensan en la mayoría que no votó por él, porque siempre ganan con la más grande minoría. Entonces ellos no piensan en la mayoría de gente que no votó por ellos. No les importa lo que piensa la gente, porque ellos ya entonces son los reyes, pues son los señores feudales. Un cada uno de los circuitos electorales. Un escenario que se está produciendo en virtud de la próxima campaña política, porque la verdad la campaña todavía no ha arrancado formalmente, es que los candidatos presidenciales están sustituyendo a los partidos y son los candidatos los que se pronuncian, cuando debería ser pronunciamiento de los candidatos y de los partidos. Así es, porque tiene que ser acompañado el pronunciamiento del candidato del respaldo de su partido. Porque después se disgustan cuando los panameños dicen que la democracia sobreviviría perfectamente sin los partidos. Ahí sí salen a defender los partidos. Porque sí ha habido pronunciamientos, por ejemplo, contra el intento de derogar la ley de transparencia y sustituirla por un proyecto que está contaminado, evidentemente, y en estos momentos más aún. Sí ha habido pronunciamientos tanto de candidatos presidenciales como de voceros de candidatos presidenciales. Incluso han participado en la discusión que se dio en APD. El primero que intervino fue el vocero de la campaña de Martín Torrijos, ex vicepresidente de la República y presidente de la Asamblea cuando se aprobó la ley 6 del 22 de enero de 2022, el ex vicepresidente Rubén Arosemena. Y cuestionó y propuso algo interesante, que es que eso se mandara al Consejo Nacional de la Concertación, que es una instancia de consenso y una instancia de participación ciudadana. Así que sí ha habido pronunciamientos, pero de las campañas, no de los partidos. Aquí no se quiere utilizar el Consejo Nacional para la Concertación. Y prueba de ello está en que han preferido hacer un diálogo y ahora quieren llamar a otro diálogo por la Caja de Seguro Social cuando era un tema que debió bajar al Consejo Nacional para la Concertación. Para eso se creó. Exacto. Y creo que sí, al final, mira, de todos los candidatos, me parece que quizás pudiese revertir, si esto se aprueba en la Asamblea, lo de la ley de transparencia sería Martín Torrijos, porque al final fue quien propuso lo original, de todos los que haya. Yo creo que hay que hacer ese... Me parecería a mí que estaría bien intencionado en hacerlo, porque él propuso la original. Y no es que hemos tenido grandes saltos a lo largo de nuestra historia política reciente, pero el caso de la ley de la transparencia sí fue un gran salto para la información pública del país. Fuimos pioneros en Latinoamérica en eso, claro, y ahora estamos poniéndonos en la fila detrás del último. Exactamente. Hay otro tema importante, es el de Blue Apple y las penas ejemplares que están pidiendo para los exministros del gobierno de Ricardo Martinelli. Pero a mí lo que más asco me ha dado de esa audiencia es Federico Barrios y cómo le pide la cédula a la nana, la señora que trabajaba en su casa. Se está pidiendo absolución para ella, pero estaba llamada a cumplir una pena de 12 años. La Fiscalía ya actuó con mucha benevolencia en ese sentido. Sí, no, y correctamente, porque si él, el que le sustrajo la cédula de manera ilegal, o sea, eso es y la utilizó además para meterla ahí en las sociedades que creó para el propósito de blanquear capitales, confesó en la audiencia que hizo esa maniobra fraudulenta y totalmente... Eso es bajo, cruel, ruin, miserable, eso es miserable. Pues lógicamente la Fiscalía, consono con eso, dijo, hombre, pidamos la absolución de esta persona que ha sido una víctima más. No, y mucha gente le incomodó el cinismo con el que este tema se trató en la audiencia,
Pero ahí quedó bien claro y demostrado, a pesar del interés que había al crear esta sociedad, todo el interés malsano y lo que se sabía que se iba a hacer con la sociedad, se involucró a esta pobre, humilde panameña. A dos, porque realmente fueron dos. Ella Es llamó más la atención por ser mujer, por Sí, ser una es mujer lamentable. iletrada, como el mismo Federico Barrios Alain dijo, una mujer iletrada que no Sí, terminó lo ni siquiera reconoció. primaria, ¿no? Eso me Pero pareció fueron súper dos miserable. personas Muy bajo. víctimas de esa maniobra. Muy Terrible. O sea, hicieron Para una sociedad que se cosa es sabía- hacer sus cochinadas sabiendo lo que estaban haciendo. Oye, para robarle plata al Estado y a los contribuyentes. No, sabiendo que era una sociedad con enriquecerse. ese Pero objetivo. agarrar a y enriquecerse a una ilícitamente. Y una sociedad doméstica, millonaria. aprovecharse Exacto. de su ignorancia, eso es una Ni crueldad. siquiera poner la cara para él entonces ser el responsable directo de lo que iba a ocurrir con esa sociedad. Es que son corruptos y aparte es que Cínicos, sin son, vergüenza. y aparte es que son cobardes. Sí. Pues no solamente ser corruptos, sino también cobardes. Exacto. Cobardes es lo que son. Y eso es lo que ha quedado demostrado Y aprovechados. en esa audiencia. Aprovechados, exactamente. Vamos a un cambio y ya volvemos con nuestra invitada del día de hoy. Acerca de estrategia política esta mañana. Oye, sí, hay que analizar esos temas. Ahora que va a comenzar la campaña más adelante. Todavía no ha comenzado. Bueno, Bueno. continuamos aquí en Cuarto Poder y vamos a analizar un poco acerca de la estrategia y la situación política en el país, sobre todo viendo los resultados de lo que está ocurriendo ahora mismo, quizás el ambiente tan convulso que existe ahora mismo con todo lo que se presenta. O sea, estamos en un momento en donde lo que presentan los políticos es un tema no solamente de controversia, sino también de falta de credibilidad hacia el sistema, Guido. Son momentos difíciles para la política. Sí, no, y aprovechar aquí la presencia de Giselle Pérez Blas, una consultora política con mucha trayectoria, mucha experiencia. Ella es oriunda de México, pero ha desplegado su expertise de consultoría política a lo largo y ancho del continente, incluso en Estados Unidos. De qué es lo que está sucediendo, porque esta digamos, polarización que se está viendo, hay pocos países que escapan de ella, incluso países del primer mundo, ni qué decir del fenómeno creado por el señor Donald Trump en Estados Unidos, cuyas consecuencias todavía se están viendo. Ayer condenaron al líder o al cabecilla de los Proud Boys a 17 años de prisión por el intento de toma del Capitolio en enero del 2021. Y eso es parte de la descomposición política, yo la llamo así, que se está produciendo en todo el mundo. Bienvenida, Giselle. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, de hecho, no es privativo de nuestra región. Tenemos problemas de este tipo. A ver, el conflicto que está viviendo en este momento de polarización Italia, ¿no? Estos regionalismos que los ves en Inglaterra, los ves, yo trabajo en 16 países en el mundo y cada uno sigue, digamos, la misma línea de tiempo en el hartazgo que siente la sociedad y en la decepción que tienen los sistemas políticos. Nada más que la tolerancia de las regiones, sobre todo aquellas que no manejan masas críticas como Latinoamérica, es decir, donde tenemos 120 millones de votantes, donde tenemos 300 millones digamos, de impactos noticiosos, etcétera, tardan un poco más o la polarización se da de manera más civilizada. Sin embargo, por ejemplo, un caso ahorita, ayer estábamos revisando precisamente en el evento, el 90% de la opinión pública de Panamá sobre los partidos políticos es negativa. El 90%. Eso no pasaba el año pasado, ¿eh? El año pasado tenían 20% menos. Eso quiere decir que en un año aceleraron brutalmente el desgaste político de las marcas políticas, no necesariamente de los personajes. No, y hay que separar las cosas porque creo que al final el mensaje es hacia la forma que se está haciendo política, porque generalizar en torno a la figura de los partidos políticos como un medio para alcanzar el poder en democracias sería el mensaje negativo que quizás algunos quieren cimentar o establecer. Pero son esos liderazgos en los partidos políticos lo que está generando la crítica, Giselle. Yo creo que es importante establecer las diferencias. Ahora, no sé si será una diferencia porque también la gente comienza a meterlos a todos en una misma canasta y calificar a toda la clase política de la misma manera. Pero eso es un problema en la crisis de comunicación política. O sea, si tú no logras diferenciar
ni la oferta ideológica, ni la oferta política, incluso lo que decías, a ver, para yo diferenciar una opción política de otra, necesito saber cuáles son tus causas, cuáles son tus audiencias, qué es lo que crees y en qué no crees. En ese momento, cuando se mimetizan todas las marcas, cuando se ponen de acuerdo para votar por una cosa, cuando se ponen de acuerdo para no votar o no aprobar otra cosa, literalmente lo que hacen es que ante la opinión pública todos son iguales. Y eso te abre la puerta para la siguiente etapa, que es cuando la gente ya no busca un liderazgo o una opción política por ideología, sino básicamente lo que buscan son vengadores del sistema. Es decir, alguien que llegue a romper el sistema, alguien que llegue a confrontarlo sistemáticamente. Y la otra parte es donde las ideologías dejan de ser relevantes y toda la parte de estrategias de comunicación, no todas éticas, toman relevancia y son los que te ganan estos votos masivos. Lo estás viendo en Argentina, lo vimos en Brasil con Bolsonaro, lo vimos en Estados Unidos con Trump, ¿no? Se rompe una lógica de gobierno y se rompe también una lógica de las reglas que tiene la democracia. La democracia necesita vehículos, es así de sencillo, pero también necesita pilotos. Cuando el piloto te es más relevante que el vehículo, es cuando empieza a romperse el sistema. Y ese fenómeno de los outsiders, de alguna manera metidos en política para romper el sistema, ya lo experimentamos en Panamá en las elecciones del 2009 con el señor Ricardo Martinelli, que a la larga un empresario metido a político, había estado en varios partidos políticos antes de crear el suyo, no tuvo éxito en el primer intento, intentó nuevamente con un discurso de rompimiento con la clase política tradicional y resulta ser que en el ejercicio del gobierno fue peor que la clase política tradicional. Sí, porque además entonces, las reglas. Por supuesto. El sistema político. Ahora, estás hablando ahí de un outsider que es, digamos, parte del sistema de élite. ¿Qué pasa cuando de pronto un boxeador, un conductor de televisión, no precisamente de noticias, ¿no? Sino... No, pero ha pasado. No, también. Ha pasado. Hemos tenido. En En San Miguelito el alcalde actual era boxeador. Así que el ejemplo pega. Y se ha reelegido, porque es la segunda ocasión que ha sido alcalde. Sí. No, y también ministros, Eso conductores de televisión. Neocaudillismo. También. Son estas figuras. Y han terminado siendo desastrosos. ¿Qué tal si te digo? Imputados los dos. El desastre que han sido. Porque además el poder marea, siempre. Hemos tenido políticos que han sido pues también conductores de vehículos comerciales y selectivos también. Transporte selectivo. Hemos tenido, o sea, en Panamá hemos tenido de todo. Además, de todo. Pero obviamente no vuelven a hacer lo mismo después, porque ahora ya sin esa necesidad de trabajo. pasan a mejor vida. Sí. Giselle, ahora que mencionabas el tema de las ideologías, en Panamá tradicionalmente, salvo hace muchos años, un partido en particular y la izquierda, que la izquierda sigue siendo ideológica, no ha habido mayor confrontación ideológica en los últimos años. Antes sí había liberales, conservadores, qué sé yo, el siglo pasado, la primera mitad del siglo pasado, pero luego se volvió como el librito que nos viene del norte, ¿no? El neoliberalismo, la escuela de Chicago, etcétera, etcétera. Y ahí quedan las... Combinación de ideologías, ¿no? Donde ya sí. en un partido tienes... Entonces, realmente en esta campaña, y esa pregunta se la ha hecho a los 10 candidatos presidenciales, y no hay mayor diferencia ideológica. No. Habrá posiciones encontradas en algunos temas. Punto. La única que es la profesora Maribel Gordón, que es la candidata... Aquí de libre postulación, pero es de FAT. De ideología no, es un tema de quién quiere ser más popular. O sea, es un tema de populismo. Puro y neto populismo. Pueden mostrarse de derecha en algunas ocasiones y mostrarse de izquierda en otras y mostrarse de centro en otras. Sí, porque estás persiguiendo el favor del público. Exactamente, solo eso. Pero sí es importante que en la polarización, no las puedes dividir. Cuando tú empiezas a polarizar a la población como tal y a los segmentos, es decir, en este momento el votante latinoamericano, ustedes van... lo mencionaba, una etapa atrás del resto de la dinámica y la inercia latinoamericana. Pero cuando tú empiezas a polarizar a las audiencias, necesariamente porque es más vendible, polarizas también a los personajes y polarizas las ideas y las posiciones. A nivel regional... A nivel regional y a nivel mundial. Ve Italia, el Brexit es producto de una polarización. De la polarización. Ve Estados Unidos, ¿no? En este momento la polarización se concentra más en los odios, en las causas.
Es decir, lo que quiero destruir del sistema, que siento que me agrede, ustedes van, insisto, una etapa atrás. En este momento, la población de Panamá tiene una mayor identificación con el sentimiento de frustración que con el de odio. Pero de la frustración al odio hay un periodo electoral. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Toda tu dinámica política para ser electo empieza a moverse con ese sentimiento. Y entonces sí se te radicalizan propuestas. A ver, lo que estamos viendo en Argentina, jamás pensaste que un candidato como Milei pudiera confrontar al Papa en un día cualquiera y ganar puntos porcentuales. O tener candidatos que han sido imputados, están en este momento imputados, como Trump, para no tomar el caso local, ¿no? No, en el caso local tenemos un candidato que ha sido condenado. Exacto. No, hay que llamar las cosas por su nombre. Así es. Pero digamos, vamos a un paso más allá. Sí. En esa dinámica, o sea, y que te gane puntos el día que le levantan los cargos. Exacto. ¿No? Tienes, en el caso de México, por ejemplo, el presidente actual, con su grado de popularidad, tiene 30 millones donde literalmente, 30 millones de votos, donde 7 de cada 10 no eran de él, era en contra de un sistema, que ya no diferencia si es de derecha, de izquierda, de centro, socialista, o lo que quieras. Lo que diferencias es que son un bloque que necesitas retirar y necesitas un vengador. No estás viendo ni siquiera como audiencia si va a ser eficiente o no va a ser eficiente. Lo que quieres es que entre a destruir lo que tú sientes que te ha ido mermando. Y a nivel regional, ¿quién te parece que comunica correctamente las causas, es congruente, es consecuente? En este momento, en las presidenciales de aquí, ninguno. Ni siquiera han definido de qué se va a tratar la elección, lo ves en sus discursos. En este momento, ellos hablan, entiendo que también la época es preelectoral. Estamos hablando en Panamá, entonces. Sí, en Panamá. Ajá. Por ejemplo, en Panamá, en este momento les comentaba, 90% de la población salió en el estudio que presentaron ayer la casa encuestadora de Prodigy. Te sale que el 90% ya tiene un rechazo a la marca política. Es decir, no te suma tu partido. Me voy a concentrar en el candidato, ya es un indicativo. Ajá. Y segundo, tienes un proceso interno que fue muy evidente porque la gente no espera la campaña para observar a los políticos. Empieza desde antes, cómo se comportan, con quién se llevan, con quién se juntan, qué dicen, si les están hablando a ellos, etc. Tú ves los mensajes en este momento de las campañas presidenciales de Panamá y son de autoconsumo. No están concentradas en la audiencia, están concentradas en las luchas internas. Exactamente. No han definido de qué se trata la elección. Ejemplo, una de las grandes preocupaciones de los panameños es la corrupción. No lo era el año pasado, ¿no? Ni el antepasado. Fue creciendo y de pronto se le llega al tope, ¿no? Pero es que preocupa la corrupción, pero siguen votando por un confeso de Porque blanqueado. asumes que todos son iguales. O sea, ahí ya se te mimetizó el sistema. Asumes que toda la clase política tiene un dejo de corrupción. Entonces empiezas a ver y a reflejar. ¿Cuál hizo a pesar de robar? Y entonces es lo que... Ahora, también no Por ha eso, habido el menos corrupción. malo, o el que ellos consideran el menos malo. Sí, pero ese eslogan tiene su respuesta. Que Por no se le supuesto. hayan dado es distinta, ¿no? Ahora, Es que ese es el eslogan acá, robó pero hizo. Giselle, una pregunta. Tiene su respuesta. Una ¿Cuál pregunta. sería la respuesta a esa? Por eso generalmente contratan estrategas. Bueno, por eso. Allá iba. La campaña política, cuando comience ya formalmente, pues tiene un efecto, evidentemente, porque si no, no existieran campañas políticas. Claro. Y las campañas políticas científicamente desarrolladas van a lo que tú decías, a contratar consultores, expertos, que le indiquen al candidato qué temas debe tocar para subir puntos y qué temas no debe tocar para no bajar puntos. Hay campañas políticas, yo conozco campañas políticas donde el ganador comenzó con 2% en las encuestas. Sí, claro, hay muchas. Y terminó ganando las elecciones. Exactamente. Álvaro Uribe en Colombia, por Así ejemplo, es, así comenzó es. con 2% Hay en las muchos encuestas. ejemplos. Y terminó ganando hay muchos ejemplos. la elección. Pero en circunstancias distintas, O sea, obviamente. o sea que aquí Melitón podría ganar. A ver, No, pero son circunstancias distintas. una campaña puede remontar hasta 33 puntos Claro, porcentuales, sí, 40 sí, puntos sí. porcentuales, depende de cómo se dé. Hasta Claro. Toto.
Sí. La cuestión es que sí tienes que hacer una... Depende de las personas también. De la persona. O sea, depende de de ese objetivo político que tenga la persona detrás, porque muchas veces, y aquí hay un tema que involucra también a los consultores políticos, están tratando de cosificar la política. Entonces le dicen al candidato, no, tú, más que un candidato, tú eres un producto político. Y los candidatos se lo creen, ¿ah? Entonces se ven como productos políticos, se ven como un producto a consumir y ven solamente números y se le olvida que realmente están en la política, se le olvida el fondo de la política, se le olvida el objetivo que tienen en la política. Entonces, esa es parte también de la realidad que estamos viviendo hoy en día. Más que candidatos, más que políticos, tenemos productos políticos. Yo creo que los publicistas los ven como productos. Un consultor político y menos un estratega jamás te va a ver un proceso político electoral como si fuera una campaña para vender refrescos. Pero lo están, perdóname, pero lo están haciendo. Y tú pero lo sabes que lo están haciendo, porque llega el estratega, y te lo digo con conocimiento de causa, llega el estratega y te trae al marquetero político que le dice al político, lo que pasa es que tú eres un producto político. Y eso es lo que estamos viendo. Como gurú. Esa es la consecuencia. Donald Trump, como tal, es un animal político, es cierto, pero en el fondo es un producto político. Él lo hace en función de causas que a él le traen beneficio político, como cualquiera en el marketing tradicional, busca un producto, encuentra una necesidad y ataca por ahí para buscar gente que pueda consumir esa necesidad. Eso es lo que estamos viendo y eso es realmente un problema muy serio. Y al final, ¿quiénes son parte de responsables en esa crisis? Los llamados estrategas políticos y los marqueteros políticos y todos los que le meten en la cabeza a los políticos, ellos son un producto. Esa es la realidad. Eso lo estamos viviendo. Creo que es una corresponsabilidad de todos, mira. Sí. A ver, como en todo, como en los periodistas, como en los medios, como en los empresarios, como en los políticos. No, los periodistas no le decimos los periodistas no le decimos a los políticos que son un producto. Le criticamos las cosas pero y hoy en día sí, pero hoy en día lo que estamos viendo es que a los políticos les encanta la propaganda. Claro. Odian al periodismo. Aquí vemos el caso de Bukele. Bukele odia a los periodistas. Él ama la propaganda. Él ama estar en redes, porque en redes lo que hay es propaganda, no hay noticias. Esa es la realidad. Así que los periodistas no estamos en ese combo. Ahí están los estrategas políticos. Déjame terminar la idea. Mira, en todas las profesiones tienes posiciones éticas y posiciones que no son éticas. La falta de expertise de los políticos también te consume esa clase de estrategas, ¿no? De la misma manera que un estratega puede tener toda la libertad de decir, con este candidato, aunque sea puntero, no, y prefiero llevar uno que me va a costar mucho más trabajo, pero que va a ser un buen gobernante, y a veces le fallas, también. Pero sí es una visión diferente, y te voy a poner algo bien sencillo. Un publicista, un consultor de estos de los que hablas, ¿no? Que pues te va a medir si el eslogan pega, de qué colores te pongo, si te pones te remangas el tema de imagen. La clásica. Una estratega de entrada mide el terreno político electoral en el que se va a desarrollar. Las mediciones no son como las de ayer que publicaron, ¿no? No son mediciones cuantitativas, son mediciones cualitativas, semióticas, semiológicas, y empiezas a construir efectivamente a un actor político, porque la política puede ser extraordinaria y que seas un pésimo candidato y no llegas a gobernante. El trabajo del estratega es crear las condiciones comunicacionales precisamente para que el potencial pero te olvidas de algo. sea. Sí, y hablando en términos de marketing. Pero es que producto, ahí está lo que pasa es que te olvidas de algo. Cuando cuando le hablas a muchos de estos políticos acerca de que que la política es un producto. Te olvidas que en el marketing tradicional, si el producto es malo, no importa cuánta buena campaña hagas, la gente va a seguir viendo el producto como malo porque tienes un problema de calidad en el producto. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en la realidad política. O sea, no es un tema de forma, es un tema de fondo. Tenemos candidatos que no tienen fondo, tenemos políticos que no tienen fondo, solamente quieren ganar la elección. ¿Sabes para qué quieren ganar la elección? Triste, para llenarse de dinero. Por lo menos eso es lo que estamos viviendo aquí en Panamá. Ahora, eso es triste. Pero también tienes otra opción. El votante tampoco se prepara para elegir buenos gobernantes. O sea, hoy en la mañana me preguntaban, ¿cómo elijo? ¿Cómo sé diferenciar entre lo que está montado, ¿no? Cuando es una entrevista entrenada
¿Y cómo diferencio lo que realmente es ese candidato? Bueno, pues tienes que analizar todo el contexto, tienes que analizar sus acciones, no sus dichos, tienes que analizar... Para eso hay que tener un poquito de educación. Tienes que tener educación y sobre todo tienes que tener un claro entendimiento. No es la ignorancia. No, necesitas tener criterio. Es al votante. No, es tener criterio. Pero ahí te va. Es bien sencillito. Es entender, para empezar, que todos tus procesos de vida cruzan por las decisiones políticas que tomes. Que si hoy los votas por guapos, mañana los vas a necesitar inteligentes, ¿no? Que si hoy te parece que la corrupción es pasable, después cuando ya no tenga freno, entonces no puedes decir que no fuiste corresponsable de eso. Yo te puedo hablar de las estrategias que yo hago. Lo primero es una medición muy extensa de lo que está viviendo la población, porque tú puedes hacer una gran campaña política y de pronto reventar el tejido social, porque reventando el tejido social gano, ¿no? Y gano puntuación. ¿A quiénes has asesorado en la región? En Panamá no, solo he tenido 2 clientes de manejo de crisis, pero son privados y con confidencialidad. Pero a nivel político en Panamá no. No, en Panamá no, por eso... Animales políticos no. Animales políticos, por ejemplo, es una diferencia. A nivel político ni animales políticos. Es la diferencia entre un animal electoral, un animal político y un animal comunicacional. Son completamente distintos. Y un animal, porque no funciona para nada. Bueno, pero ¿Y a nivel regional a quién has asesorado? He llevado desde a Navarro Wolf en Colombia, en México, pues son casi 124 campañas en ese proceso. A nivel trabajado presidencial. En 16, yo estuve en la de Peña Nieto, en fin, ¿no? O sea, más aparte los que no tenemos temas de confidencialidad. Pero el punto aquí... Bueno, pero la de Peña Nieto es mucho que... La de Peña Nieto cuando ganó. Cuando ganó. Los estados cuando que más votación le dieron y además allá... A ver, solamente el estado en el que yo pertenezco son 15 millones de personas. Son diferentes. Pero la de Peña Nieto es un buen ejemplo acerca de ese tipo de políticos creados como producto, ¿ah? O sea, ese es un buen ejemplo. A eso específicamente me refiero. Enrique Peña Nieto, como gobernante, como gobernador, fue muy distinto que como presidente. Y esa parte también se evalúa con quiénes llegan, qué candidatos, quiénes lo acompañan. ¿Quiénes son los gobernadores de ese partido? Él era el nuevo PRI. Después de Enrique vino el colapso para el priismo. Perdió casi el 60% de sus posiciones, ¿no? En este momento, después de esa decepción, ¿quién te llega? El vengador. Es lo que estamos hablando de las eras electorales. Ustedes todavía no llegan a los procesos de ruptura absoluta. Sí, todavía pensamos que no. O sea, estamos en eso. En este periodo. En este periodo por lo menos que no creemos. Porque todos son lo mismo de siempre. Claro. Lo mismo de siempre, por lo mismo de siempre Sí. y por las mismas causas de siempre. Y todos son igualitos. No importa que a lo mejor uno tenga más que otro, pero todos son muy parecidos. Y además, No hay ningún vengador. las grandes Salvo uno, democracias. Ve Italia, en este momento tiene una polarización absoluta, ¿no? Insisto. Ve Francia, los problemas que está enfrentando Macron. A ver, Argentina, hasta el Papa le tocó. Básicamente, tienes un proceso de ruptura a lo largo del deseo. ¿Qué es lo interesante? Profesionalizar también las campañas. Esa es una realidad. Vamos, Giselle, vamos a un cambio y ya regresamos con nuestra invitada de hoy. Y tengo una pregunta que me está mandando Danilo Toro, que es el analista político acá de nosotros. Giselle Pérez Blas. Vamos al cambio. Llegó una pregunta de nuestro analista político Danilo Toro, voy a hacérsela a Giselle, y es, ¿a qué usted atribuye que en muchas elecciones en la región las encuestas no hayan detectado políticos determinantes o ganadores? Giselle, ¿qué piensas? A ver, esto sobre todo desde ayer me lo han preguntado mucho, pero es importante. Las encuestas son herramientas estratégicas, es de análisis estratégico, no deberían ser usadas para marketing. Sí. Y tampoco son predictores de futuro, no es Así una es. bola de cristal que ves y dices... Es la foto de hoy. Es la foto de hoy. La foto de hoy, Claro. pero además en las condiciones de hoy y en especial las que se han presentado ahorita o se presentan en precampaña, son solamente indicios de posicionamientos de ser a quien recuerdan más. Que yo recuerde tu nombre no quiere decir que yo quiera votar por ti. Exactamente. ¿No? Y depende mucho de la metodología del encuestador. Primero, ¿qué preguntas hace y cómo las hace? Si yo ahorita les pregunto, ¿cuál es el peor candidato o precandidato rumbo a la presidencia? Con el hecho de haber metido la palabra peor,
ya estoy condicionándola. segmentando y Claro. condicionando la encuesta. Claro. O sea, puedes tú manipular una encuesta en el orden de las preguntas, en la selección de la muestra, ¿no? Lo puedes modificar. Sobre todo en la primera. El orden de las preguntas sí cambia el Sí resultado. te la cambia, pero por ejemplo, la selección de la muestra, si yo sé que tú tienes una audiencia que tú dominas, porque además es la que te sigue en tu programa o en tu columna o en tu periódico, y modifico la muestra para que tenga más carga de esa, Obviamente voy a claro salir que vas mejor a ahí. salir tú, ¿no? Obviamente también en el tiempo en el que se hace. Tú quieres vender un candidato rápido, ¿no? Le planteas la encuesta, el levantamiento en 2 semanas, y esas 2 semanas saturas de radio, televisión, etcétera, etcétera. La gente va a recordar lo último que vio. No es intención de voto, ni siquiera es opinión. Y luego las encuestas te miden los porqués, pero no te miden ni el cómo, ni el cuándo, ni de dónde, ni te están diciendo, esta persona te cae bien, pero no sabes exactamente qué es lo que detona ese sentimiento. Para eso necesitas estudios más profundos, cuantitativos, cualitativos, semióticos, semiológicos y de antropología social. O sea, la respuesta a Danilo Toro sería que no están haciendo bien las No encuestas. están pues. haciendo bien las No encuestas. están haciendo bien su trabajo en todo caso. Están usando, a lo mejor el cliente Como que marketing. lo contrató, como Sí. marketing las encuestas. Bueno, lo usan mucho para ver si se tienen que aliar, quién debe encabezar una alianza y demás. Claro, son para toma de decisiones estratégicas. Correcto. Ahora, Para publicar. las encuestas, y ya en Panamá tuvimos la experiencia recientemente, no miden el voto oculto, porque el encuestado puede engañar al Si lo encuestador. sabes leer, sí. Bueno, pero el encuestado puede engañar al encuestador, puede decirle una cosa y el día de la elección hacer otra. Mira, es justamente, por eso te digo, las prácticas no todas son genéricas, ahí te va. Si tú empiezas a desgastar las encuestas como una herramienta de marketing, lo que va a pasar, lo primero que va a pasar es que vas a tener rechazo al cuestionario y eso es muy complicado. Yo tiro una encuesta de 3,000 cuestionarios y el 70% de la población decide no participar, no contestarme y entonces tu muestra se diluye. Ajá. Pero lo más importante de eso es que sí lo puedes leer, a veces la encuesta está absolutamente correcta y lo que no estás leyendo es que no la sabes interpretar y el político o su equipo no lo saben interpretar. Y te pongo un ejemplo. El día de ayer se presentó una encuesta y había una pregunta muy específica. ¿Tú consideras que es viable y que funciona protestar por los temas? Y entonces la gente te contestaba casi dependiendo el tema. Se fue a una respuesta de casi 60%. Depende el tema y depende el problema, yo vería. Eso no pasó el año pasado. Eso fue después de las protestas que tuvieron, al parecer, por unos temas de gasolina. En julio, sí, por el aumento de los precios del Entonces, combustible. en un año, la población, porque el votante tampoco es estático, no se queda observando y tampoco es una víctima, pero tampoco es el victimario, empieza a modificar sus patrones de conducta. Entonces, tú puedes ahorita medir en una encuesta y que mañana tengas un desastre natural y te modifica por completo la coyuntura. El voto oculto es generalmente antisistémico. O sea, tú no ocultas tu opinión si estás pro algo. Si estás contra algo, sí. El voto de no sé ni siquiera si voy a participar, ese, por ejemplo, ahí está el abstencionismo, ¿no? O sea, hay que aprender a leer no solo lo que te dicen, sino lo que no te dicen. Y esa es la interpretación estratégica. No la tienen los equipos de campaña porque no tienen a veces el expertise. Sí, y yo creo que ahí cometen muchos errores. Por eso te decía la figura del marquetero político, ¿no? De que termina... Es como los países Sí. machistas, tú les preguntas, Sí. ¿están listos para tener una mujer presidenta? Para aquellos que no hemos Exacto. tenido mujeres presidentas, todo el mundo te va a decir que sí, porque es políticamente correcto. Ujú, exactamente. Tienes que meter preguntas digamos, de Que contraste. para entonces darte cuenta, bueno, sí, pero le iría muy mal en campaña, Sí. porque pobrecita la atacarían mucho, ¿no? Exacto. Ok. Entonces, es ahí donde tienes que leer y un diagnóstico correcto. Sí, es Una un campaña se contraste. pierde porque no traes un diagnóstico correcto. Ahora, siempre ocurren, bueno, siempre no, han ocurrido eventos, como tú bien anotas, que cambian Sí, claro. el escenario, porque es que la encuesta refleja la fotografía del momento en determinado escenario. Pero se han visto casos en España, por ejemplo, el caso de puedes controlar. el caso de Aznar, que aspiraba a la reelección, y un atentado en una central del metro, en Atocha, cambió el escenario y perdió la elección. Pero fue su respuesta a la crisis. Claro, por supuesto.
usó el atentado y el dolor de ese momento para hacer su básicamente... campaña. Para atacar a ETA. Por eso, como parte de su Así campaña. es. Y para justificar su decisión, que estaba sumamente polarizada, de participar en Irak. Esa es la realidad. No, Eso es lo que le costó. y también ocurre en el sentido opuesto. Hay circunstancias de los países, como lo que pasó en la Venezuela de Chávez, que hacían, por ejemplo, que el país viviera una prosperidad en función del petróleo. Cuando eso pasó, vimos entonces la realidad de esos gobiernos. Entonces comenzaron a cambiar. Mientras las encuestas te beneficiaban porque el país estaba volando económicamente, no había problema. Cuando la situación cambió, el mundo les Y cambió. pospandémico es todavía más, porque se globalizó Claro. el contraste entre lo que hizo tu gobierno y el que hace el mío, lo que pasó en este país con lo que pasó en el otro. Mira, uno de los temas, por ejemplo, que nosotros enfrentamos en la elección del 2012 es que el enemigo externo, que en ese momento era Trump, con este discurso de su campaña del muro, modificó la elección de México. ¿Por qué? Porque la respuesta de los políticos mexicanos fue medida, diciendo, ¿por qué no le contestas, no? El nacionalismo salió en el votante y no salió en la clase política, ¿no? Entonces, siempre tienes elementos externos que van modificando. De pronto, un liderazgo como el el del presidente de El Salvador, que no hubiéramos concebido que hubiera sido aceptado en Latinoamérica con estos moditos, ves que tiene 90% de popularidad y que empieza a repercutir como un ejemplo entre ciertos sectores. Pésimo, por cierto. Pero ya repercutió. Pero pésimo ejemplo. el anunciar que va a reelegirse a pesar de la Constitución lo prohíbe, ya le representó 30 puntos de pérdida. Exactamente. ¿No? O sea, Entonces, hay que medirle claro. insisto, el votante. Porque agarran fórmulas populistas y de marketing político para problemas mucho más profundos de Eso, la el población. marketing político no es En bueno. el caso puntual de Bukele, o sea, no es que le está haciendo las cosas bien, es que él es fruto de ese marketing político que le estoy diciendo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Giselle. No, encantado. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con el brunch, y en RPC Televisión, habla ahora con el profesor José Escobar y Delia Muñoz. Hasta el lunes.